modelo lineal también formará parte de los talleres, ¿ya? ¿Hasta ayer vimos esto o no? Nada. ¿Cómo que nada? Algo hemos de haber hablado ayer. De los supuestos. Ah, entonces, esta es la primera vez que hablo con ustedes. Sí, qué desgracia, ustedes están más que atrasados. Entonces, bueno, entonces eso quiere decir que en el modelo múltiple ya no hay ninguna duda ni nada por el estilo, entonces ustedes ya seguirán haciendo en el proyecto de investigación, ¿no? Ahí también ya tienen que aplicar el modelo múltiple, entonces ya seguirán nomás haciendo absolutamente todo esto. Bueno, entonces, ya que es la primera vez que vamos a hablar de esto, el modelo lineal, solo para acordarnos, tenía una característica que era que las variables no sufrieron una transformación. Esa es la característica de estos. ¿Cuál es la característica de los lineales? Que sí sufrieron una transformación. Dime. Hijos de la chinga. Entonces, ¿por qué miércoles no dicen nada antes? Vimos adelantado. Solo una introducción nomás. Sí, por eso, pero ya les di qué. O sea, yo quiero saber qué. O sea, los 5 modelos del estandarizado, logarítmicos... ¿Pero qué? Las características, las fórmulas. Son características, ¿no? Fórmulas nada. No pueden todavía aplicar esto en el Stata. Solo saben sus nombres. Y ya. Y características. Maldita sea. Entonces, sí, las características me han de decir que no van a entender lo que se puede hacer en el Stata. Entonces, no importa. Voy a hacer una revisión así rapidísima de estas cosas. Ustedes vayan prendiendo la computadora, su modelo, el que deseen, porque nosotros ahora vamos a estandarizar las variables. Vamos a aplicar los logaritmos. Entonces, necesitan tener variables a la mano, necesitan tener la computadora prendida hasta cuando ya nos toque hacer eso, ¿ya? Entonces, estos son los dos primeros modelos que nosotros vamos a estudiarle junto al lineal. Entonces, así como acá voy a poner qué es lo que será el taller. El taller tiene dos bases de datos, una del INEC, una del Banco Central, ¿ya? Entonces, en la base del INEC hacemos el modelo lineal, el estandarizado y el logarítmico, ¿ya? Y en la del Banco Central vamos a hacer uno que se llama semilogarítmico, ¿ya? Otro que se llama así y otro que se llama recíproco, ¿ya? O, si es que no queremos hacer así, les invertimos a las bases de datos. Entonces, estos tres primeros modelos que están aquí son los que van a hacer como parte de un solo taller con una sola base de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos tres modelos tienen una característica en común. Solo aceptan un tipo de variable. Aquí solo tenemos variables lineales, así sea obvio, pero aquí solo tenemos variables lineales. Aquí solo tenemos variables estandarizadas y acá solo tenemos variables logarítmicas. Hay ocasiones en las que yo, a propósito, ¿no? Depende del semestre, ¿no? Entonces yo le pongo siempre al estudiante una pregunta para que efectivamente, si es que no sabe lo que estamos estudiando, pues se equivoque. Así como yo les había preguntado que cuál es... No les pregunté así porque era un control de lectura. En el examen capaz iba así. Yo en el control de lectura les pregunté que cuál es el valor del coeficiente de correlación teniendo una determinación de tanto, pero era en el modelo simple, ¿ya? Si yo les decía en el modelo múltiple no hay cómo calcular, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Yo a veces les coloco dentro de un modelo una variable estandarizada y una variable lineal ahí mismo. Y eso no hay cómo interpretar, porque ese modelo no existe, ¿ya? Un modelo con variables estandarizadas y logarítmicas no existe, ¿ya? Entonces, si yo coloco variables de estos dos tipos,
No puedo interpretar, no puedo estimar un modelo así. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que estos modelos tienen una característica en común, solo una. La única, bueno, dos, ya después vamos a hablar de eso. Pero tienen una característica en común, que tienen un solo tipo de variable. ¿Ya? Ahora, nosotros, para llegar a este tipo de variables, nosotros debemos hacer una transformación a la variable lineal. ¿Cómo se llama esta transformación? Se llama estandarización, o también le dicen los estadísticos normalización. ¿Ya? ¿Cuál es la transformación que sufren los modelos logarítmicos? El logaritmo natural. ¿Cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para estandarizar? Primero, antes de colocar la fórmula, debemos como que identificar que en el modelo logarítmico se utiliza como un código, ¿ya? Este es como un código que identifica a la variable estandarizada. Entonces, si mi variable lineal se llama consumo, mi variable estandarizada se va a llamar la z del consumo. Como código. Como código. Si es que a alguien se le ocurre la grandiosa idea de escribir eso en alguna cosa que yo voy a leer, no les leo. Yo voy a entender que eso es algo inentendible. ¿Ya? Eso yo voy les voy a encerrar y les voy a decir, ¿qué miércoles es esto? ¿Ya? Porque en palabras, esto de acá significa el consumo estandarizado. Así nos cueste escribir. Así ya no tengamos tiempo en el examen para escribir. Si no escriben el consumo estandarizado, no vale. ¿Ya? Porque la variable es estandarizada. Ya no es solo el consumo. El consumo es acá arriba. Acá se llama consumo estandarizado. ¿Ya? Entonces, el consumo estandarizado es igual, o la fórmula de la estandarización es que la variable estandarizada va a formarse de una fórmula en la que el consumo se le resta la media del consumo y se le divide para la desviación estándar del consumo. ¿Por qué hay dos bolas de color azul y dos bolas de color negro? ¿Por qué hay dos bolas azul y dos bolas negras? Porque el consumo estandarizado. El consumo estandarizado es el consumo y la media del consumo. Esas son las preguntas que yo voy a tomar en el examen. Estos son escalares y la otra es Vectores. Y lo peor es que eso no es econometría. Eso es álgebra lineal, matemática de primaria. Son escalares. ¿Quiénes? El consumo, la media del consumo y la del Las bolas de color ¿cuál? azul. Las bolas azules son escalares y las bolas negras son vectores. ¿Ya? Entonces eso de aquí es importantísimo para cuando nosotros le tenemos que decir al Stata, haz la estandarización. ¿Ya? Entonces una persona normal realizaría esta programación. Esto no harán, ¿no? Lo que voy a hacer no harán. Por eso digo, las personas normales hacen esto. El comando generate servía ¿para qué? Generar una nueva variable. Entonces, ¿cuál es la variable que yo voy a crear? La z del consumo.
¿Ya? Ahí sí, en el stat acepta del consumo porque es un código. Entonces, esto de aquí es igual a lo que ya está en la fórmula. Es decir, esto es igual a un consumo menos la media. Digamos que la media de mi consumo es 550,11 y la desviación estándar es 11,88. ¿Ya? No, perdón, así no se le escribe al stat. Espérense un rato. ¿Así? ¿Así? ¿Ya? Eso de ahí hacen las personas normales. Ya, eso que está escrito ahí hacen las personas que no tienen ni pálida idea de lo que es una programación. ¿Ya? O capaz hasta un programador novato podría hacer estas cosas. ¿Ya? Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, nosotros ya estamos entrando en una ola en la que todo es computarizado, todo es programación, o ya les atrapó la ola y se hundieron ya. O sea, ya ahorita la persona que no sabe programar, de aquí en adelante está jodido en el mercado laboral. Jodido. Y más aún ustedes, que ustedes ni siquiera han experimentado todavía la diferencia entre un trabajo en el que se puede aplicar inteligencia artificial, como dicen nuestros candidatos, y este tipo de cosas que son las que comúnmente entendemos. ¿No es cierto? Esto hacemos todos, ¿por qué? Porque hacemos a mano. Pero ya nadie va a hacer las cosas a mano. No sé si es que eso ya se han dado cuenta, ¿no? Conforme pasan los años, cada vez hacemos menos cosas. Entonces, esto de aquí es una programación de un novato. ¿Por qué es la programación de un novato? ¿Por qué esta programación no sirve? Porque son solamente para esta. ¿Por qué? Ya. Y además porque estos resultados son solo míos. Sí, siempre van a variar, ¿no es cierto? Porque cada uno de nosotros vamos a trabajar con una variable distinta. Entonces, esto de aquí no es una programación, eso es un cálculo, no es programación. Ahora, de que logramos el objetivo, obvio, logramos estandarizar la variable. ¿Por qué? Porque ahí estamos calculándolo. Pero nosotros tenemos que programar para que todo quede ya listo para cualquier variable que nosotros queramos estandarizar. Entonces, así como nosotros dijimos que esto de acá era un escalar, nosotros sabemos dónde están esos escalares, ¿no es cierto? ¿Dónde están esos escalares? En el stata me refiero, ¿no? ¿En dónde? Con el comando summarize, ¿no es cierto? Entonces yo pongo summarize de... ¿dónde estaba? Consumo, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener los resultados, ¿no es cierto? Después vamos a poner un comando que se llama return list. Y ahí es donde están estos escalares, estos de aquí. Este return list funciona como el stat BCE, funciona como el comando BIF, funciona como el comando del Durbin-Watson alternativo, etcétera, etcétera. Todos que significa que tienen que antes tener algo para poder ejecutar esto. Entonces yo, por ejemplo, si es que aquí solo pongo la segunda línea, el stata me va a decir de qué te devuelvo la información. Si es que yo al stata le pongo solo BIF, el stata me va a decir ya, ¿y de qué te calculo la multicolinealidad si no me has entregado la regresión? ¿Ya? Entonces, eso de ahí. Entonces, en este return list, nosotros ahí sí ya vamos a obtener los resultados que necesitamos para la estandarización. Entonces, a la variable del consumo le vamos a restar un código que se llama media, y le vamos a dividir para otro código que se llama desviación estándar.
Entonces, colocando esos códigos, entonces nosotros ya podemos verificar el cálculo. Con estos escalares, nosotros es como que extraemos el resultado y no necesitamos copiarlo. Y esta fórmula de acá es la misma que teníamos, solo que acá está con códigos en lugar del número que antes le coloqué. Entonces, este código de aquí reemplaza al 500 y pico que me inventé, y este código de acá reemplaza al 11 que me inventé. ¿Ya? Y después de eso, vamos a aplicar otra vez un summarize. Un summarize de la variable del consumo estandarizado. ¿Ya? ¿Para qué? Para nosotros aquí verificar que la media tienda al cero, media tienda al cero, y la desviación estándar sea exactamente igual a 1. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué quiero verificar eso? Porque una variable estandarizada se caracteriza porque la media tiende al cero y la desviación estándar es exactamente igual a 1. ¿Ya? Entonces verificarán. Si es que no les salió, preocuparánse. Si es que les salió, chéverísimo. La siguiente fórmula es mucho más simple, es así, no nos vamos a demorar nada. Para aplicar el logaritmo natural, genero la variable que se llama ln consumo. Es decir, acá el código va a ser ln. ¿Ya? Entonces, para identificar una variable estandarizada, la z, para identificar una variable logarítmica, ln. ¿Igual a qué? A un comando log y entre paréntesis la variable lineal de consumo. Obviamente el stata no nos va a arrojar ningún resultado en la pantalla de color negro. El stata nos va a arrojar un resultado en la parte de las variables, en la sección donde están las variables. Al final es en donde aparece el resultado que nosotros hacemos de estas operaciones. ¿Ya? Entonces esos son los modelos estandarizados y logarítmicos. Ese es el objetivo que nosotros debemos realizar a través de eso. Ahora, lo importante de estos modelos, ¿no? ¿Por qué aparecen estos modelos? Este modelo de acá, el de arriba, el estandarizado, es el primero que aparece con el objetivo de unificar las unidades de medida de todas las variables lineales. Unificar las unidades de medida de las variables lineales. Entonces eso quiere decir que nos olvidamos de la unidad propia de cada variable y trabajamos con una única unidad de medida que se llama desviación estándar. ¿Ya? Entonces ahora ya no existe el consumo que se mide en dólares, ya no existe. Ahora existe un consumo estandarizado que se mide en desviaciones estándar. ¿Ya? Entonces, las personas que de aquí en adelante en las interpretaciones cometen un error, pues no vale la interpretación. En el examen vamos a tener una sección exclusiva solo de interpretaciones. Entonces yo les voy a pedir, por favor interpreten el intercepto del modelo tal con las variables tal, el dato tal a través del modelo estandarizado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que hay alguna persona que coloca, si el ingreso incrementa o si es que el ingreso es cero, cero para esa persona, porque estábamos hablando de un modelo estandarizado. Ah, solo me olvidé de poner sí, solo eso. Es el ingreso ¿Ya? estandarizado. Y solo por eso
no vale la interpretación, ¿ya? En el supletorio tengo un poco más de piedad, ¿no? Ahí sí les doy un chance de algún valor, algo les doy yo qué sé, del 1 o 2 puntos que cueste esa pregunta. Pero en el examen número 2, 0 o 2, 0 o 20, 0 o 1, 0 o lo que valga la pregunta. ¿Ya? En el examen número 2 yo no perdono nada. En el examen número 2, el único estudiante que pasa es el estudiante que tiene el examen perfecto. ¿Ya? Si es que existen, es así como, y eso que ya me olvidé de esa fea, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero esa fea regla de que si es que responden bien, tienen la calificación, pero si responden mal, les bajo. Porque claro, para que no respondan pendejadas, ¿no es cierto? Es preferible no poner nada, sacar 0, a responder vainas que no tienen sentido y que les baje. Yo antes hacía eso. ¿Ya? Yo calificaba a los que estaban bien, perfecto. Los que no estaban escrito nada, no hay ningún problema, no conoce la persona la respuesta. Pero si existían ejercicios o respuestas completamente absurdas que ponen por poner, les bajaba. ¿Ya? Eso ya no hago. ¿Ya? Pero yo en las interpretaciones a muchos de ustedes, a muchos en los controles de lectura, les rectifiqué algunas cosas. Ya, en el control de lectura todo bien, no pasa nada, podemos todavía recuperar esas calificaciones, pero en el examen un error y ya no vale su interpretación, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay miles de modelos. Entonces, por ejemplo, el estandarizado trabaja con desviaciones estándar y se llama consumo estandarizado, pero el modelo de acá abajo ya no es consumo, es consumo logarítmico. Entonces es otra cosa completamente diferente y además de eso se mide en puntos porcentuales. Ya no existen las desviaciones estándar. Listo. ¿Qué más de estos modelos? ¿Para qué más podemos hablar? Los modelos estandarizados fueron diseñados por los estadísticos, porque los estadísticos obviamente no son conocedores de todas las ramas del conocimiento. Un estadístico no conoce mucho de economía, no conoce mucho de finanzas, no conoce de química, no conoce de medicina. O sea, capaz recibió un leve curso, un semestre de economía, ya, pero eso no le hace conocer absolutamente todo, toda la teoría económica y las unidades de medida de ciertas variables. Eso es algo muy específico. Entonces, los estadísticos lograron estandarizar las unidades de medida en esa unidad. Los estadísticos fueron los que lograron eso. Como les dije acá, los estadísticos nos ayudaron a crear estas dos como propiedades. Entonces, si es que yo no logro esos resultados ahí, es porque no estandaricé bien. ¿Ya? Entonces, al menos tenemos esta posibilidad de revisar si se hizo bien o no. En el logaritmo no existe tal posibilidad. Ya ahí solo aplicamos la fórmula y si se hizo bien o no, pues ya eso es porque la programación fue mal o bien hecha. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasa con los logarítmicos? Estos también fueron creados por personas completamente ajenas a los modelos, sino fueron personas que adecuaron sus necesidades a la econometría. Entonces acá los logarítmicos, los modelos logarítmicos, es porque tienen variables logarítmicas, ¿no es cierto? Entonces existen ciertas variables que tienen ese comportamiento. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, la elección entre un modelo logarítmico y un modelo lineal es de acuerdo a las pruebas que se nos presentan. Entonces, si es que nosotros hacemos un modelo lineal y no se cumple nada, ¿ya? O se cumple parcialmente algo, pues ese modelo no sirve. Pero si es que yo, el mismo modelo, le genero variables logarítmicas y estimo un modelo logarítmico, hay la posibilidad de que todas las pruebas se cumplan. ¿Ya? ¿Y eso por qué se da? Eso se da porque probablemente las variables que estaba utilizando tienen un comportamiento logarítmico. Entonces es como que ahí se ajustan mejor.
¿ya? Es como cuando, no sé, pues están en una silla y algunos están ahí que se mueven y se mueven, debe ser porque, bueno, al menos a mí ya no me duele tanto la espalda, entonces ya puedo moverme. Entonces, imagínense, yo hace 2 semanas estaba con un dolor en toda esta pierna y es como que me sentaba solo así, de izquierda, ¿ya? Entonces no me sentía cómodo en el modelo, en la silla lineal. Entonces me tocaba sentarme en otra silla en la que no me aplaste tanto y ahí sí estaba bien. Entonces es como que las variables se adecúan al modelo logarítmico. ¿Por qué? Porque las variables tienen ese comportamiento. Cuando estábamos viendo en estadística descriptiva, bueno, leyeron estadística descriptiva, ustedes leyeron y hasta utilizaron un histograma, ¿ya? El histograma es lo que nosotros podemos utilizar para ver cuál es la forma de la variable. Yo sé que es difícil y eso es como ver una radiografía, ¿no es cierto? ¿Qué será lo que ven los señores doctores para saber si estamos o no a punto de morirnos, ¿no? Es lo mismo un gráfico. O sea, si no estudiamos estadística no sabemos qué miércoles es un histograma, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en los modelos logarítmicos y estandarizados. Estos 3 modelos forman parte de esta primera base, ¿ya? Ahora, de esta segunda base aparecen nuevos modelos, los semi-logarítmicos. Existen 3 modelos más. Y estos modelos tienen una característica en común y a su vez una diferencia con los modelos anteriores. Estos modelos aceptan 2 tipos de variables. Entonces los anteriores solo variables lineales, solo logarítmicas, solo estandarizadas. En estos modelos existe una combinación de 2 tipos de variables, ¿ya? Entonces, en el primer modelo, en este que se llama semi-logarítmico log-lin, existen variables logarítmicas y lineales. En el modelo semi-logarítmico existen variables lineales y logarítmicas. ¿Ya? ¿Y qué existe en el modelo recíproco? Existen variables lineales y recíprocas. Un sinónimo de la palabra recíproca un poco más entendible es la inversa. Solo que suena horrible. Eso me imagino que pensaron los estadísticos, ¿no? Modelo de regresión inverso. Horrible. Horrible. No vende. Si ya la estadística de por sí no vende. Entonces si le ponen recíproco es como que algo amaga. ¿Ya? Entonces por eso es recíproco y no inverso. Pero la palabra un poco más vulgar y conocida es el inverso, no el recíproco. ¿Ya? Listo. El modelo, no sé si es que ustedes se fijan, se llama semi. Es decir, que existe una mitad logarítmica, ¿no? La segunda mitad es lineal. ¿Cómo dividimos a una ecuación? ¿Cómo dividimos a una regresión? Nosotros dividimos las variables logarítmicas y lineales. No está la fórmula. Partiendo del igual. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros recordamos, esta es nuestra especificación econométrica del modelo lineal. ¿Dónde es lo que nosotros vamos a ubicar la mitad de una regresión o cómo vamos a distribuir en mitades la regresión? A través del igual. Ah, pero son partes desiguales. ¿Quién dice? Solo porque hay una cantidad de componentes más en la derecha no quiere decir que sean partes desiguales. Las partes iguales son, o estas 2 partes, perdón, son iguales porque acá está la dependiente y acá están las independientes. Entonces, el hecho de que en un lado esté la dependiente y en el otro lado estén las independientes, eso hace que la ecuación esté compensada, ¿ya? No pensemos en la cantidad de elementos o componentes que tiene la ecuación, ¿ya?
Entonces, si esa es la ecuación del modelo lineal, entonces, ¿cómo es la ecuación del modelo log-lin? Semilogarítmico log-lin. Logaritmo natural del consumo, voy a poner consumo, es igual, toda la segunda mitad es lineal. Estoy utilizando colorcitos, ¿no? Colorcitos, bolitas. Así que, pucha, si se equivocan en estas cosas es porque no oyeron y no se fijaron en los colorcitos. Claramente se nota la diferencia. En el modelo log-lin, la única variable que sufre la transformación es la dependiente. Este modelo que estamos viéndolo en este momento es completamente diferente al modelo logarítmico. El modelo logarítmico exigía que absolutamente todas las variables... Espérense, ¿por qué miércoles puse X? No. Madre. Tiene que ser aquí ingreso más el beta 3 del tamaño del hogar más el error estocástico. Entonces acá arriba, ¿qué es? El logaritmo natural del ingreso más el beta 3 del logaritmo natural del tamaño del hogar más el error estocástico. Ya, entonces fíjense la diferencia. En el modelo de acá arriba, en el lineal, todas las variables son lineales. Acá abajo, todas las variables son logarítmicas. Acá abajo, solo la variable dependiente es logarítmica. El de abajo, lin log. Eso quiere decir que el consumo es el lineal. Y la segunda parte es la logarítmica. Está con colores. ¿Ya? Así que el que se equivoca es porque no está viendo los colores. Bueno, al menos de que haya algún daltónico, está escrito azul y negro, por si acaso. ¿Sí? Entonces hay dos colores. Eso significa que hay dos tipos de variables dentro del modelo. La fórmula del estandarizado no lo pusimos, pero aquí lo voy a poner. Sería Z del consumo es igual al beta 1 más el beta 2. Y aquí sería la Z del ingreso más el beta 3 con la Z del tamaño del hogar más el error estocástico. Si hubiese tenido color rojo o verde o fucsia o lo que sea, le hubiese puesto el estandarizado de otro color. Ya, pero aquí esto representa otra variable, una nueva variable. Cada modelo que nosotros hacemos implica que transformemos las variables, que creemos nuevas variables. Entonces aparecerán en la lista de variables, ahí es donde aparecerán estas nuevas variables que usaremos en nuestros modelos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a realizar nuestros modelos, cuando tengamos que aplicar el regres, va a ser exactamente la misma codificación, pero en lugar de colocar, por ejemplo, regres, consumo, ingreso, H, CICE y los corchetes con la expansión, ¿qué es lo que tendré que hacer? Regres, Z del consumo, Z del ingreso y Z del tamaño del... y no cambia nada más.
Lo único que cambia es la variable que yo elijo para colocar dentro de la programación que ya conozco. ¿Ya? Lo mismo ocurrirá para las pruebas y los supuestos. Todo girará alrededor de los resultados que por eso ya deberían hacer. Ya hicieron la regresión con las variables nuevas estandarizadas. Hagan la regresión con las variables nuevas logarítmicas. Les dije que vayan haciendo. Les dije que estandaricen las variables. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. El día de hoy, lo único que vamos a hacer es conocerles a los modelos de manera conceptual y llegar hasta la parte de la interpretación. La interpretación de cada uno de estos modelos es completamente diferente a los modelos lineales. ¿Ya? ¿Tiene muchísimas semejanzas? Sí. La interpretación tiene exactamente una misma estructura que los modelos anteriores, pero existen modelos, cada modelo tiene cosas que difieren de la interpretación anterior, y de hecho el modelo recíproco es el que más cambia su interpretación. Entonces por eso vamos a hacer más adelante. Más adelante vamos a hacer el viernes capaz ahí, dependiendo de si es que alcanza o no el tiempo, ahí veremos. ¿Ya? Bueno, en fin, hasta aquí, antes de ver el recíproco, ¿no? Serían 5 modelos, ¿no es cierto? El lineal, estandarizado, logarítmico y los 2 semilogarítmicos. Estos 5 modelos tienen una característica en común. ¿Cuál es la característica en común de estos 5 modelos? Que el objetivo es el mismo. No sé si se acuerdan el objetivo. El objetivo es medir el valor promedio de la variable dependiente en función a la o las variables independientes. ¿Sí? Ese es el objetivo de estos 5 modelos. Todos tienen exactamente el mismo objetivo. ¿Ya? El objetivo, medir el valor promedio de la variable dependiente en función a la o las variables independientes. Ese es el objetivo de los 5 modelos que conversamos hace poco. ¿Ya? Esos 5 modelos nosotros les separamos del modelo recíproco. ¿Por qué? Porque el recíproco tiene un objetivo completamente diferente. ¿Cuál es el objetivo del modelo recíproco? Medir el valor límite, o asintótico, medir el valor límite o asintótico de la variable dependiente, medir el valor límite o asintótico de la variable dependiente en función al crecimiento infinito, de la o las variables independientes. Entonces desde aquí empieza ya la vaina, aquí empieza a deformarse todo. Entonces desde aquí empezamos a tener unos modelos bastante raritos. Este es el primero de los raritos. Jodido es este modelo, ¿ya? Pero por eso lo vamos a ver de manera completamente separada a los otros. Los anteriores tenían el objetivo que ya se mencionó. Este, en cambio, lo que hace es medir un límite, un valor asintótico, ya no un promedio. ¿Ya? Ya más de eso. ¿Qué es lo que sucede con el modelo recíproco? El modelo recíproco me exige que la variable independiente tenga una característica adicional. ¿Qué me pide? Que crezca infinitamente. ¿Y ahora qué es eso? Ya vamos a verlo con algunos ejemplos. Pero bueno, antes de pasar al tema de profundizar en las interpretaciones de estos modelos,
entendamos el modelo recíproco. El modelo recíproco dijimos que es un modelo que acepta dos tipos de variables, lineales y recíprocas. ¿Ya? Ahora, el objetivo ya lo saben para qué fue creado, pero pongamos acá la ecuación para identificar cómo es lo que está distribuida los tipos de variables dentro de la ecuación. Entonces, en el modelo recíproco, ¿qué es lo que sucede? La variable dependiente siempre va a ser lineal, siempre. O sea, no es como en los modelos logarítmicos, que nosotros podemos hacer un cambio, ¿no es cierto? Hacemos el inverso acá, ¿no? O sea, primero hacemos el logaritmo en la independiente, luego en la de... Ya, eso no hay cómo hacer en el recíproco. En el recíproco, la transformación solo la van a sufrir las variables independientes. La variable dependiente seguirá siendo lineal. Ya, entonces, a ver, aquí les voy a poner las variables. Entonces, aquí las variables independientes van a ser recíprocas o inversas. Entonces, ese es el inverso del ingreso. ¿Cómo hacemos eso en el stata? Pues facilísimo. Yo le pongo generate al stata. Y así como teníamos la z para la estandarizada, ln para el logaritmo, pues vamos a utilizar las letras rec para la variable recíproca. Entonces aquí vamos a poner recíproco del ingreso es igual a 1 dividido para el ingreso. Entonces es una programación bastante, pero bastante fácil. Bueno, completemos. Le voy a dejar ahí a mi modelo, ¿ya? Ya les voy a explicar el por qué. ¿Qué variable falta ahí? Delta 3. Tamaño del hogar. Ya vamos a volver a hablar del tamaño del hogar. Pero ahorita quitémosle del modelo el tamaño del hogar, ¿ya? Entonces, resumamos. El modelo recíproco tiene una variable dependiente lineal y una variable independiente recíproca, pero que crece infinitamente. Acuérdense de eso. La variable independiente tiene que crecer infinitamente. Si no tiene esa característica, el modelo no puede ser aplicado. ¿Ya? Entonces, por esa razón le saqué al tamaño del hogar. Ya vamos a hablar de eso. Pero piensen, ¿por qué le saqué al tamaño del hogar? Piensen en su interior. No quiero que me lo digan, porque yo ya lo sé. En su interior. Ya luego vamos a hablar todos de eso, pero ahorita piensen ustedes. Ahora, aquí se acaba una gran parte del mundo de la econometría. ¿Por qué? Porque aquí se acaban los modelos que utilizan exclusivamente información cuantitativa. Todos estos modelos, el lineal, el estandarizado, logarítmico, los semilogarítmicos y el recíproco, todos estos modelos trabajan exclusivamente con variables cuantitativas. Esa es la característica en común que tienen todos los 6 modelos. La única característica en común es el uso de variables cuantitativas. Después ya empieza todo a cambiar. Tenemos otros objetivos, se meten nuevas variables, se transforman las variables, las interpretaciones son diferentes, bla, 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 ¿ya? Pero la única característica en común es que acá se aplica información cuantitativa. Eso quiere decir que próximamente empezaremos a meter información cualitativa a los modelos. Todavía solo estamos hablando de información cuantitativa. Ya cuando metemos información cualitativa, ¿qué es lo que va a suceder? Nuevos modelos, nuevos objetivos, nuevas interpretaciones. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que yo insisto. Ayer ya les dije, o la anterior semana, no me acuerdo. Las personas que todavía no se sienten cómodos dentro del modelo lineal,
Estudien un poco más el modelo lineal y luego van a entender esto, porque todo tiene una consecuencia del modelo lineal. Los modelos que están aquí nacieron de la ecuación lineal, entonces no es nada diferente, ¿ya? A ver, para más o... no, acá estaba, ¿no? Entonces acá ya está como que explicado lo que nosotros vamos a hacer en ese taller. Entonces estos tres primeros modelos con una base, estos tres modelos en otra base. Ustedes eligen cuál es la que usan en cuál, ¿no? Esa es una decisión de ustedes, no es una imposición. Pero tienen que hacer los 6 modelos. Ya dentro del taller nosotros vamos a centrarnos exclusivamente en la problemática, en la especificación econométrica, en la estimación y nada más. ¿Ya? Pero, si es que nosotros nos ponemos a pensar, la estimación es un proceso larguísimo. Sí, así es larguísimo. Entonces, en el taller, ustedes tienen que hacer solo la estimación, el análisis exploratorio de los datos, la transformación cuando sea necesaria, la estimación y la interpretación. La validación no lo vamos a hacer porque no les va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Entonces, si es que nosotros recordamos el modelo lineal y ustedes lo tienen en sus manos, ¿qué es lo único que va a cambiar dentro de la forma en la que desarrollamos estos modelos? Los apellidos, llamémoslo así, que adquieren las variables. Pero los apellidos que adquieren estas variables solo van a modificarse a partir de la estimación. De la especificación, es decir, de la fórmula. En el planteamiento de la problemática, yo tengo que seguir trabajando con variables lineales. En el planteamiento de la teoría, yo tengo que seguir trabajando con variables lineales, ¿ya? Porque yo no voy a encontrar el concepto del ingreso estandarizado. Yo no voy a encontrar un estudio en el que el Keynes diga que el ingreso estandarizado influye en el consumo estandarizado. Eso no hay. El Keynes lo que dice es que el ingreso influye en el consumo. ¿Ya? Entonces el planteamiento de la problemática y la teoría y la obtención de los datos, ¿no es cierto? Eso no va a cambiar. Eso se mantiene exactamente igual al modelo lineal. Pero a partir de la especificación econométrica, ¿qué es lo que cambia? El nombre de la variable. En el modelo lineal es como que la variable es soltera, como en Estados Unidos, ¿no? Es soltera, entonces solo se llama ingreso, consumo, ¿ya? Pero en el modelo estandarizado adquiere un apellido, entonces el apellido del modelo, así como en Estados Unidos las mujeres adquieren el apellido del marido, ¿sí saben? Feo, ¿no? Fatal. Bueno, depende, ¿no? O sea, ahí sí ya depende para qué sirva la señorita, ¿no? Ahí sí le acepto lo que quiera, pero si no sirve para nada, ¿para qué le va a aceptar el apellido? Pero bueno, en fin, adquiere el apellido, ¿no es cierto? Si es que me sirve, como a mí me sirve, entonces yo le tengo que poner apellido. ¿Por qué me sirve? Porque ya le estandaricé. Entonces sería ingreso estandarizado. Ya no sería ingreso solamente, sería ingreso logarítmico. Y en estos modelos, por ejemplo, acá, yo tengo que escribir la fórmula como está ahí. O sea, dependiendo qué mitad es la logarítmica y qué mitad es la lineal. Pero de ahí lo único que cambia es el agregarle este apellido a nuestras variables. En el recíproco lo mismo. Lo único que cambia es la variable independiente con esta transformación que habíamos hablado. ¿Ya? En la estimación, ya les había mencionado antes, lo único que va a cambiar es que nosotros tenemos, bueno, primero hay que hacer la inspección de las variables, pero la inspección de las variables ya las conocemos, solo se hace desde una óptica lineal, ya la hicimos. Después hay que hacer esto, que como les dije, esto es una programación. Entonces espero que esto lo guarden para que no tengan que estar repitiendo cada ocasión lo mismo.
Esto de aquí ya está listo para que ustedes lo único que cambien los nombres de las variables, nada más. Entonces ese proceso también lo debemos agregar porque es nuevo. Dentro de la estimación, ¿qué va a cambiar? El código, pero de las variables. El comando regress y el factor de expansión no se modifica en nada. Lo único que cambia es el nombre de las variables, tal cual como en la ecuación. Y después de eso, la interpretación. Entonces la interpretación lo veremos en una clase aparte, porque necesito una clase exclusiva para las interpretaciones, porque es como comerse una fanesca. Eso, la siguiente clase que veamos esto es como comerse una fanesca, o sea, de todo ahí. Puta, una interpretación de todos los modelos. Horrible. O sea, es una de las peores clases que hay. Pero yo siempre les digo a los estudiantes, esa guárdensela. Una polla para que tengan ahí guardada esa vaina, para que diferencien las interpretaciones. Porque eso sí es importante. Tenerle al lado ahí una hoja para saber, esto se interpreta así, esto cambia así. Entonces, esa clase es necesaria que solo nos centremos en las interpretaciones. Pero bueno, antes de pasar a eso, nosotros